Bienvenidos, hoy nos vamos de viaje en el tiempo a 1930. Para que se hagan una idea, el mundo está en plena Gran Depresión, la población mundial era de apenas 2.000 millones de personas. Y en Montevideo, Uruguay, se está por jugar la primera final de una Copa del Mundo. Las fuentes que analizamos hoy, la verdad, cuentan una historia increíble. Totalmente. Es que es una historia que va mucho, pero mucho más allá de un partido de fútbol. Nos habla del nacimiento de una pasión global, de tensiones políticas gigantescas, de orgullo nacional y, honestamente, de un evento que casi no sucede. Exacto. Y esa es la misión que tenemos hoy. Desentrañar cómo esa primera final entre Uruguay y Argentina no fue solo un partido, sino que se convirtió en una leyenda, ¿no? Llena de controversias, anécdotas increíbles y presiones que de alguna manera marcaron el tono para todos los mundiales que vinieron después. Bueno, empecemos. A ver, vamos a lo más básico. ¿Por qué Uruguay? En 1930, el centro del fútbol era Europa. Pero las grandes potencias, Italia, España, Suecia, todas retiraron sus candidaturas. Parecía que nadie quería organizar el primer mundial. ¿Qué estaba pasando? Es que el contexto lo es todo. El crack del 29 había dejado al mundo, de rodillas. La Gran Depresión no era algo lejano, era el día a día. Para los equipos europeos, la idea de subirse a un barco por semanas para ir a Sudamérica era un disparate económico. Claro, no era solo pagar el pasaje. No, para nada. Era sacar a jugadores profesionales de sus clubes por 2, quizá 3 meses. Los clubes se negaron en redondo. Era un riesgo financiero y deportivo que, pues, nadie quería asumir. Y en medio de todo ese pesimismo aparece Uruguay, un país chiquito, y pone una oferta sobre la mesa que era una locura para la época. Las fuentes dicen que ofrecieron pagar absolutamente todo. Todo. Y no solo eso, la oferta era súper audaz. Prometieron pagar el viaje y el alojamiento de todas las delegaciones. Además, se comprometieron a construir un estadio monumental, desde cero, para el evento. ¡Wow! Y por si fuera poco, ofrecieron compartir las ganancias. Era una apuesta total, un all-in como país, digamos. Pero no era solo dinero. ¿Tenían con qué respaldar esa audacia, no? Para nada. Uruguay tenía argumentos deportivos y simbólicos muy fuertes. Primero, estaban celebrando el centenario de su constitución. Así que el Mundial era como la joya de la corona de sus festejos. Y segundo, que es clave, venían de ganar el oro olímpico en fútbol en el 24 y en el 28. Ah, claro. En París y en Ámsterdam. Exacto. Y en una era sin mundial, los Juegos Olímpicos eran el campeonato mundial no oficial. O sea, eran los bicampeones del mundo. La FIFA, con Jules Rimet a la cabeza, vio en Uruguay una apuesta segura y también un mensaje al mundo. En medio de la crisis, el deporte nos puede unir. Y aún así, con esa oferta increíble, Rimet tuvo que rogar casi para que los europeos vinieran. Al final, después de muchísima presión, solo 4 se animaron: Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Y acá viene una de las anécdotas más fascinantes. Los 4 equipos, con Jules Rimet y el trofeo, que después se llamaría Jules Rimet, todos juntos en el mismo barco, el Conte Verde. O sea, imaginemos esa escena. Semanas en alta mar. Claro, los jugadores franceses y los yugoslavos, que iban a ser rivales, compartiendo cubierta, comiendo juntos, intentando entrenar ahí como podían. Y el trofeo, la Copa del Mundo viajando como un pasajero más. Esa camaradería forzada de ese viaje es una historia que se perdió para siempre con los aviones. Es que ese viaje es el símbolo del espíritu amateur, romántico de ese primer mundial. Era una aventura. El árbitro belga, John Langenus, que después dirige la final, también iba en ese barco. No te puedo creer. Sí, iba como cronista para un periódico alemán. Eran todos pioneros. Y cuando estos pioneros llegan a Montevideo, se encuentran con algo que superaba todo. Porque Uruguay no solo prometió un estadio, se lanzó a construir un proyecto casi tan ambicioso como el Mundial mismo. El Estadio Centenario. No podemos subestimar lo que significó. Lo diseñó el arquitecto Juan Antonio Escaso y se convirtió en un símbolo nacional. Las fuentes lo describen como una proeza. Se trabajó en 3 turnos, día y noche, con lluvia, con frío. Y no llegaron a terminarlo para el arranque, ¿no? No llegaron del todo.
Los primeros partidos se jugaron en otros estadios, pero su construcción era más que cemento. Era Uruguay diciéndole al mundo: nosotros medimos nuestro progreso con esto, con un templo para el deporte. Era una declaración, totalmente. Exacto, una declaración de modernidad hecha de hormigón, el estadio más grande del mundo fuera de Gran Bretaña. Su diseño, la torre de los homenajes, todo estaba pensado para impresionar. Cambió la cara de Montevideo. Y en ese escenario monumental, llegan a la final los dos gigantes del Río de la Plata. El local, Uruguay, y su vecino y archirrival, Argentina. La tensión se debía cortar con un cuchillo. Era la final soñada y a la vez la más temida. La rivalidad ya era tremenda. Se calcula que unos 10-15 argentinos cruzaron el Río de la Plata en barcos. El puerto de Montevideo estaba colapsado. Me imagino. Revisando a la gente, buscando armas. Sí, el ambiente era eléctrico, pero también muy hostil. Y esa hostilidad se vio en algo que hoy nos parece impensable: la pelea por la pelota. A ver, contame eso. Es que este detalle, que parece menor, lo dice todo. No existía un balón oficial de la FIFA como hoy. Cada país tenía su propio modelo, su preferido, y creía que le daba ventaja. Y aquí es donde la historia se pone de película. No se pusieron de acuerdo. La primera final de la historia se jugó con dos balones distintos. ¿Cómo puede ser? Era un choque de estilos. Argentina quería jugar con su pelota, el tiento. Era de 12 paneles, cuero más fino, más liviana. Para el juego de ellos, más al piso, más rápido. Exactamente. Y Uruguay insistía en usar la suya, la T-Model. Esta era una pelota inglesa, de cuero mucho más grueso, pesado y con una costura externa, como una cicatriz. Un balón más para un juego físico, de pelotazos largos. Justo. Y bueno, la presión sobre el árbitro, el belga Langenus, fue brutal. Él mismo contó que temió por su vida. Al final tomó una decisión salomónica: un tiempo con cada balón. Tiraron una moneda al aire, o eso dice la leyenda, y se decidió que el primer tiempo se jugaba con la pelota argentina. Y vaya si se notó. Con su pelota, Argentina dominó. Se fueron al descanso ganando 2-1, con goles de Peusel y de Guillermo Stabile. Y ojo con Stabile, fue el goleador del torneo con 8 goles en 4 partidos. Un promedio impresionante. Correcto. Argentina estaba cómoda. El plan funcionaba. Parecía que se llevaban el título. Pero, en el vestuario, en el entretiempo, la historia da un giro muy oscuro. Esto es de thriller. El mediocampista argentino Luis Monti, apodado Doble Ancho, una de las figuras del equipo, contó años después lo que pasó allá adentro. Sí, lo habían amenazado de muerte, a él y a su madre, si Argentina ganaba el partido. No, pará. Amenazas de muerte. En una final del mundo. Las fuentes dicen que estaba aterrorizado, pálido, llorando. No quería salir a jugar el segundo tiempo. Sus compañeros tuvieron que convencerlo. Imagínate esa presión. Es el partido de tu vida y sentís que tu vida corre peligro si lo ganás. Es una carga psicológica, brutal. Y al final sale, pero me imagino que no era el mismo. Y para el segundo tiempo, entra en juego el otro balón, el uruguayo, el T-Model, más pesado. ¿Qué pasó? El partido cambió por completo. Uruguay, con 70,000 personas empujando y con su balón, fue una tromba. Argentina, con su jugador clave destrozado psicológicamente, se cayó. ¿Y le dieron la vuelta? Le dieron la vuelta. Goles de Sea, Iriarte y el Manco Castro, que había perdido un brazo en un accidente. El resultado final, 4-2. Uruguay, campeón del mundo. En su casa, en su centenario, en su estadio. La apoteosis. La celebración en Montevideo fue total, fiesta nacional por días. Pero para los argentinos la pesadilla no terminó ahí, ¿no? Para nada. El micro que los llevaba de vuelta fue apedreado, hubo disturbios en Buenos Aires, la tensión diplomática fue tal que se rompieron relaciones entre las federaciones y la Copa América se suspendió por años. ¡Wow! Y eso nos deja con la gran pregunta, que sigue viva casi 100 años después. ¿Qué fue lo que definió esa final? ¿Fue el cambio de balón? ¿O fue la presión, el ambiente, las amenazas a Montín?
Probablemente fue una mezcla de todo, y ese debate es lo que la convierte en una final de leyenda. Entonces, esta final sentó las bases de lo que serían los mundiales. Una mezcla de deporte, orgullo nacional al extremo, política, controversia. Totalmente. Y para entender la profundidad de esa presión, la historia de Luis Monti no termina en 1930, porque 4 años después, en el Mundial del 34, Monti vuelve a jugar una final. Increíble. Con Argentina, supongo, buscando la revancha. No, con Italia. En esa época las reglas eran más flexibles. Monti, que tenía ascendencia italiana, fue fichado por la Juventus, se nacionalizó y jugó para la Italia fascista de Mussolini, que usó ese mundial como una gran propaganda. O sea que jugó 2 finales del mundo seguidas, con 2 países distintos. Un récord que nadie ha igualado. Pero lo más fuerte es la frase que él dejó para la historia, una que lo resume todo. Dijo: hace 4 años en Uruguay casi me matan por intentar ganar la final. Ahora en Italia me mataban si la perdía. Uf, esa frase te deja helado. Pone todo en perspectiva, ¿no? La instrumentalización política del fútbol, que no es algo de ahora, estaba ahí desde el día 1. La final de 1930 fue mucho más que el primer campeonato. Fue la confirmación del fútbol como un fenómeno global, capaz de canalizar identidades nacionales, pasiones y también conflictos políticos. Y nos mostró cómo la construcción de un monumento como el Centenario podía ser el pilar de todo un orgullo nacional. Una historia de 2 balones, amenazas, disturbios y un campeón que se coronó en casa. Un evento que, a pesar de todo, inauguró la tradición deportiva más importante del planeta. Y como testamento de su importancia, la FIFA declaró al Estadio Centenario Monumento Histórico del Fútbol Mundial. Es el único estadio en todo el mundo con ese título. Un reconocimiento a ese lugar donde empezó todo. Y eso me deja pensando en algo, ¿no? Para quienes nos escuchan, si en 1930, en un mundo sin televisión e internet, el fútbol ya era una herramienta así de poderosa para construir identidad, para la política, ¿cómo ha evolucionado ese rol hoy, en este mundo hiperconectado y comercializado? ¿Sigue siendo un reflejo de quiénes somos o ya es otra cosa?